Bien, hermanos, este es ya el octavo mensaje que hemos predicado en esta serie sobre la teología del trabajo, y nuestro interés como pastores es guiar a los hermanos que componen esta congregación, esta iglesia, a los principios de la Escritura que regulan esta actividad tan importante en la vida de todo ser humano, es decir, el trabajo, la labor, oficio o vocación que Dios le ha dado. Y como hemos visto en los sermones anteriores, fue Dios quien creó el trabajo, no como una maldición ni como un castigo para el hombre, sino como una bendición. Él nos creó para una vida activa y ha dado a todo hombre un llamado, una vocación para que se ocupe en cierta actividad específica. Ya hemos dicho que Dios no hace ese llamado a través de una voz audible diciéndole a una persona que quiere que sea ingeniero, plomero o chofer de carro público, sino que Dios lo hace a través de su providencia. Él nos ha dotado de ciertas capacidades, Él nos ha dotado de ciertos talentos a través de los cuales nos guía hacia la vocación que Él ha diseñado para nosotros. Y como fue Dios quien creó el trabajo, Él tiene derecho de patente. Cuando usted compra un elemento, un objeto que usted no sabe cómo funciona bien, usted debe buscar, porque seguramente en la caja o en el elemento donde vino ese objeto hay alguna instrucción, hay alguna guía que le dice cómo usar dicho objeto. Si usted compra una batidora y con esa batidora pretende lavar una media, usted va a destruir esa media, porque la batidora no se hizo para eso. Y usted tiene que ver la guía del fabricante para ver qué tipo de objeto usted tiene en la mano y para qué se usa. Bueno, de igual modo, hermanos, fue Dios quien creó el trabajo. Fue Dios quien diseñó esta actividad de la vida humana y por lo tanto es Dios únicamente quien sabe cómo funciona. Y es Él quien regula los aspectos del trabajo en su palabra para que nosotros podamos caminar en ese aspecto de nuestra vida conforme a su voluntad. No debemos tener con nuestros trabajos propósitos distintos de los que Dios tuvo al crear esta actividad para el hombre. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué Dios creó el trabajo? Bueno, hemos dicho ya que Dios creó el trabajo primero para su gloria. Nosotros debemos trabajar para glorificar a Dios, para poder cumplir la parte que a nosotros nos corresponde dentro del plan que Él ha diseñado. En segundo lugar, debemos trabajar para beneficiar a nuestra generación. Él nos ha dado una vocación para que podamos intercambiar unos con otros y beneficiar a la generación en la que nos ha tocado vivir. Y en tercer lugar, Dios ha diseñado el trabajo para que nosotros podamos proveer el sostén nuestro y el de nuestra familia a través de esa actividad. Por otro lado, no solo debemos tener el mismo propósito que Dios, sino que a la hora de desempeñar nuestros trabajos, debemos considerar las enseñanzas que encontramos en la Escritura al respecto, porque si esas enseñanzas son pasadas por alto, no podemos esperar que nuestras vidas glorificarán a Dios mediante nuestra vocación o oficio. Tampoco podremos beneficiar a nuestra generación y mucho menos tendremos una vida bienaventurada. Nuestro trabajo será una carga terrible para nosotros. Y en los domingos anteriores empezamos a ver la prudencia en los negocios. Y la idea que se intentó transmitir en esos sermones es que no debemos esperar razonablemente la bendición de Dios en nuestros asuntos si no nos conducimos con prudencia. Vimos en qué consiste esa prudencia, los casos particulares en que esa prudencia debe ser aplicada y finalmente algunos consejos prácticos para el desarrollo de la prudencia en nuestras vidas. Y hoy vamos a pasar a considerar otro aspecto del trabajo que es la diligencia. Y para ello vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 27. Ya vimos que debemos ser prudentes en nuestros trabajos. Ahora vamos a ver la diligencia en el desempeño de nuestra vocación u oficio. Proverbios capítulo 12, versículo 27. Dice Salomón aquí: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Aquí tenemos un ejemplo típico de lo que se conoce en la poesía hebrea como paralelismo antitético. Ustedes saben que los poemas deben tener rima. Usted lee un poema en español, por lo menos los que se escribían antes, porque ahora cualquiera escribe un poema que usted no entiende ni para dónde va ni de dónde viene, pero antes los poetas escribían cosas que rimaban.
El poeta hebreo o la poesía hebrea no era basada en una ritma musical, sino en una ritma de pensamiento, un ritmo de pensamiento. Y aquí tenemos lo que se conoce como un paralelismo antitético. Se presentan dos ideas que contrastan entre sí, una comparación entre dos elementos opuestos. En la primera parte se nos habla de un hombre indolente, tan indolente que ni siquiera asa lo que cazó con un arco y flecha. Y en la segunda parte se nos habla de algo opuesto, de un hombre diligente. Dos hombres opuestos entre sí, cuyos estilos de vida se distinguen el uno del otro, radicalmente. La palabra que aparece en nuestro texto como indolente es la misma que encontramos en el texto hebreo, en Proverbios 10:4, donde se traduce negligente. Dice, la mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Y es la misma palabra que aparece en Proverbios capítulo 19, versículo 15, y que se traduce pereza. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Así que un indolente, de acuerdo al significado de la palabra que usa el autor aquí, es un individuo negligente, dado a la ociosidad, un hombre que no aprovecha las oportunidades que se le presentan. De hecho, el hombre de nuestro texto acaba de cazar un animal, providencialmente salió de casa, de su casa, y salió también de caza, y se le presentó un animal que acaba de matar, y es tan indolente, es tan ocioso, es tan negligente, que ni siquiera es capaz de asar eso que acaba de obtener. Por el otro lado, el texto nos habla del hombre diligente, y no nos dice nada del hombre diligente en sí, sino más bien del valor de la diligencia. Dice el texto, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero, y voy a traducir aquí de la Biblia de las Américas, dice, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. No nos dice lo que el diligente hace, pero nos dice que tener diligencia es la posesión más preciosa, más honrosa, más valiosa que un hombre puede tener. El hombre diligente es bienaventurado porque él posee algo de inmenso valor. Su diligencia le permitirá ser agradecido en la riqueza y por otro lado le permitirá estar contento en la estrechez, sabiendo que su pobreza no es el resultado de su falta de responsabilidad, sino que es pobre por la providencia de Dios. Y en el estudio de hoy vamos a considerar este tema de la diligencia en dos partes y al final vamos a dar algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de esta diligencia de la que habla nuestro texto. En segundo lugar, vamos a ver los casos particulares en que esta diligencia debe ser aplicada en nuestras vidas. Y por último, como conclusión, vamos a dar algunas aplicaciones, algunos consejos y advertencias. Entonces veamos, hermanos, en primer lugar, la naturaleza de esta diligencia. Cuando hablamos de una persona diligente, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? Y es muy importante que nosotros definamos con precisión el significado de ese término, veamos en qué consiste, no sea que caigamos en extremos y en desbalances que terminen arruinando nuestra vida. Debemos ser diligentes, pero cuidado, ¿qué significa realmente esta palabra? En los sermones anteriores sobre la prudencia, nosotros estuvimos viendo cuán necesario es que mantengamos un balance correcto en el orden de nuestras prioridades. Hemos visto ya, por ejemplo, que debemos ser prudentes en proporcionar los asuntos que competen a nuestra vocación o oficio de acuerdo a nuestras habilidades físicas y mentales. ¿Qué quiere decir todo eso? Que no debemos tomar más trabajo del que nuestras capacidades nos permiten, simple y llanamente. Dios nos ha dado capacidades para trabajar, hermanos, pero esas capacidades no son infinitas. Por lo tanto, a la hora de yo trabajar, yo debo ser prudente en proporcionar los trabajos que yo tomo sobre mí de acuerdo a las capacidades físicas y mentales que Dios me ha concedido. Tenemos prioridades en nuestras vidas. Debemos ocuparnos en nuestros trabajos, debemos desarrollar las capacidades que Dios nos ha otorgado, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual, nunca a costa del cuidado de nuestra familia
nunca a costa de la salud de nuestro cuerpo. Entonces, ya ustedes pueden ver por qué estoy hablando aquí de ser balanceado. Porque por un lado podemos tener una persona tan diligente que se convierte en un imprudente. Deje de cuidar su alma, deje de cuidar su familia, deje de cuidar su salud por causa de su trabajo. Pero por el otro lado, hermanos, hay alguna gente que son tan prudentes que más bien deberíamos catalogarlos como hombres vagos y ociosos. ¿Cuál es el balance entonces? Hermanos, el balance se consigue cuando nosotros mantenemos ambas palabras en nuestras mentes, una al lado de la otra. Debemos ser prudentes y al mismo tiempo diligentes. El creyente debe ser un hombre balanceado en este asunto. Debemos ser prudentes, debemos ser diligentes. Este hombre es lo suficientemente diligente como para ser fiel en la vocación que Dios le ha dado. Y al mismo tiempo es lo suficientemente prudente como para no caer en el error de descuidar su relación con el Señor, de descuidar su relación con su familia. El diccionario define diligente usando algunos adjetivos que nos dan una idea bastante aproximada del significado del término bíblico. Le llama al diligente cuidadoso, exacto, activo, ligero en el obrar. Esa es la forma en que el diccionario define la palabra diligente. Este hombre se opone al perezoso en el sentido de que siempre está listo para hacer lo que debe hacer, no lo que desea hacer. Y hermanos, aquí está la clave para entender lo que significa la diligencia. Este hombre diligente siempre está listo, preparado para hacer lo que debe hacer en el momento que debe hacerlo, aunque no desee hacerlo. Es decir, su laboriosidad procede de un fuerte sentido del deber. El diligente es laborioso porque siente constantemente sobre su alma el peso del deber. Él tiene algo que hacer y lo hará en su momento. Un ejemplo de esto lo vemos en Proverbios capítulo 10, el texto que leímos hace un rato, versículos 4 y 5. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Y quién es diligente? El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El verano es un tiempo caliente. Preferiríamos no estar en el campo en ese momento. Preferiríamos estar en una piscina. Preferiríamos estar en una playa, preferiríamos estar en una hamaca debajo de una mata de coco, pero hay un problema. El verano es el tiempo de la siega y el campo no puede ser descuidado en ese momento. ¿Qué debe hacer el hombre diligente? Él no quiere estar en el campo, es un tiempo caliente, pero él tiene que estar allí. Es el hombre que hace lo que tiene que hacer aunque no tenga deseos de hacerlo. Su deseo es estar en otro lugar, pero su deber lo llama estar en su trabajo. Allí tenemos también el ejemplo de José. Cuando Dios le reveló a José que venían 7 años de hambre, no era la hora de que José se sentara en una mecedora en Egipto a comenzar a llorar de antemano la hambruna que vendría. Era el tiempo para recoger granos. Era el tiempo para almacenar granos. Ese es un hombre diligente. Cuando somos laboriosos, impulsados por ese fuerte sentido del deber del que estamos hablando, nos guardaremos de la imprudencia de ocuparnos de nuestros asuntos terrenales a costa de los celestiales y viceversa, de ocuparnos de los asuntos celestiales a costa de los terrenales, porque el deber nos dirá a qué cosa debemos ocuparnos en cada momento. Es hacer las cosas por un fuerte sentido de deber. Hay momentos en que el deber nos llama a la vocación, hay momentos en que el deber nos llama a la familia, hay momentos en que el deber nos llama al descanso. Y como el hombre diligente es movido por un fuerte sentido del deber, él nunca caerá en imprudencias. Él siempre estará en el lugar donde debe estar. El puritano Richard Steele define la diligencia con respecto a los negocios de la siguiente manera. Él dice, la diligencia de la que él habla aquí es un empleo habitual de nuestras capacidades físicas y mentales, pero que se encuentra ese empleo habitual en el mismo medio entre la pereza y la negligencia por un lado y el trabajo esclavizante y el afán por el otro. Este hombre es un hombre balanceado.
Él es diligente. Él se encuentra exactamente en el medio del negligente por un lado y de aquel que es esclavo de su trabajo y de que se afana por el otro. El hombre diligente se ocupa habitualmente en poner sus capacidades físicas y mentales en el lugar adecuado, en el momento propicio, aun cuando desea hacer otra cosa o estar en otro lugar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11? Dice, en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Cualquier cosa que requiera diligencia. Hay deberes que nos llaman y deben ser realizados con diligencia, sea que tales deberes estén relacionados con el cuidado de nuestra alma, o con el cuidado de nuestra familia, o con el cuidado de nuestra vocación o oficio. La diligencia mueve al hombre a hacer lo que debe hacer, en el momento que debe hacerlo, y siempre debo añadir, aunque no tenga deseos de hacerlo. Así que niños, cuando sus padres al final del culto se reúnan con ustedes para repasar el sermón de hoy en la mañana y le pregunten qué significa diligencia, oye lo que tú vas a responder. Diligencia es hacer lo que debes hacer en el momento que debes hacerlo, aunque no tengas deseos de hacerlo. Eso es lo que debes responder, porque eso es diligencia. Hermanos, esta laboriosidad motivada por el sentido del deber no es una facultad inherente al ser humano. Hay hombres que son muy trabajadores, pero a veces son imprudentes. Esta laboriosidad de la que hablamos aquí, impulsada por un fuerte sentido del deber, no es una facultad inherente al hombre, debe ser cultivada. Es un hábito que debe ser adquirido, y óiganme bien, niños, mientras más temprano mejor. Es un hábito que debe ser adquirido. La indolencia, la negligencia es natural a nosotros, lo mismo que el descuido. Pero para llegar a ser diligentes tendremos que trabajar con nosotros mismos. Tendremos que hacer lo que hizo Pablo con su cuerpo y que él describe en 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27. Dice el apóstol Pablo, tomando el atletismo como una ilustración de nuestra vida cristiana, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible le ponían una corona de laurel, pero nosotros una incorruptible que se nos dará allá en el cielo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y la palabra griega que usa el apóstol Pablo es una palabra interesantísima, es la palabra hupopiazzo, que significa golpear debajo del ojo. Cuando dos boxeadores están peleando y uno de ellos puede conectar una buena derecha debajo del ojo, ¿sabe lo que hace? Tambalea al contrincante y lo más seguro va a ser un knockout. Pablo dice, yo no golpeo el aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado en la carrera. Algunos en la Edad Media interpretaron estas palabras literalmente, pensando que Pablo se refería a golpear el cuerpo físico, y tomaban unos látigos y pasaban por las calles golpeando las espaldas, o lo maltrataban con la falta de sueño, o con la falta de alimento. Pero ¿saben una cosa? Ese masoquismo que usaban algunos en la Edad Media es más fácil de lograr que lo que Pablo está enseñando aquí. Es más fácil tomar un látigo y golpearse el cuerpo o dejar de comer ciertos alimentos supuestamente como un sacrificio que lograr lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Saben cuál es el significado de las palabras de Pablo aquí? Que nosotros debemos definir quién es que va a gobernar nuestra vida. ¿Quién ha de gobernar nuestra vida? ¿Nuestro cuerpo con sus apetitos o nuestros deberes? ¿Quién gobernará nuestra vida? ¿Los apetitos de nuestra carne o nuestra razón? ¿Nuestra inteligencia? Dice un comentarista, hablando acerca de 1 Corintios 9, y estas palabras quiero que pongan mucha atención. Muchas personas, incluyendo muchos cristianos, son esclavos de sus cuerpos. Sus cuerpos dicen a sus mentes lo que han de hacer. Sus cuerpos, y yo entre paréntesis interpreto sus apetitos, porque es la idea. Sus cuerpos deciden cuándo comer, qué comer y cuánto comer. También cuánto dormir, cuándo dormir y cuándo levantarse, y así sucesivamente.
Pero un atleta no puede permitirse esto. Él sigue más bien las reglas de entrenamiento, no a su cuerpo. Él corre cuando a veces quisiera estar descansando. Come una comida balanceada cuando quisiera más bien un sundae de chocolate. Se va a la cama cuando quisiera estar despierto y se levanta temprano a entrenar cuando quisiera permanecer en cama. Un atleta guía a su cuerpo en vez de seguirlo. El cuerpo es su siervo y no al revés. Y hasta que un hombre no tiene eso, es imposible que sea diligente. Imposible. Él vivirá de acuerdo a los impulsos de los apetitos de su carne. Tiene que trabajar, pero no tiene deseos de trabajar. Ella tiene que limpiar la casa, pero prefiere quedarse en cama un buen rato. No es impulsada por un fuerte sentido del deber, sino por sus pasiones. Recuerda, hermano, el hombre diligente se mueve por un fuerte sentido del deber, no por sus apetitos y deseos. Él está siempre listo para ocuparse con esmero en aquello que es su obligación en ese momento, aun cuando sus apetitos y deseos lo quieran mover en un sentido totalmente contrario. Eso es diligencia. Perdón. Hacer lo que debemos hacer, en el momento que debemos hacerlo, aun cuando no tengamos deseo de hacerlo. Bien, habiendo definido lo que es diligencia, vamos a ver ahora, en segundo lugar, los casos particulares en que esta diligencia debe ser ejercida. Porque no basta simplemente con saber en sentido general a qué llamamos o a qué la Biblia llama diligencia, sino también qué tiene que ver eso conmigo en mi vida práctica. ¿Cuándo yo debo ser diligente o en qué manera? Bueno, en primer lugar, debemos ser diligentes en poner nuestras capacidades físicas y mentales al servicio de nuestra vocación. Debemos ser diligentes en poner nuestras capacidades físicas y mentales al servicio de nuestra vocación u oficio. Es Dios quien nos ha llamado y nos ha capacitado para nuestra vocación particular. Es Dios. Por lo tanto, no debemos emplear esas capacidades mayormente en otra cosa que no sea en el desempeño de dicha vocación u oficio. Y noten que una vez más estoy procurando utilizar mis palabras con cuidado. He dicho mayormente, no únicamente. Estoy diciendo que el Señor te ha dado capacidades físicas y mentales, y que esas capacidades te las ha dado para que tú las ocupes mayormente en aquellas cosas que son tu deber, en tu vocación. Si el Señor te ha provisto de una constitución fuerte o de una mente ágil, no es para que la uses mayormente en asuntos que no están relacionados con el propósito para el cual Dios te dotó de tales capacidades. Con esas capacidades tú puedes desarrollar algún hobby, con esas capacidades tú puedes desarrollar algún deporte, pero recuerda que la razón primordial por la cual Dios te dotó con tu constitución física y mental es principalmente para que las dediques en el desempeño de tu vocación. Yo puedo tomar una llave inglesa para clavar un clavo, en un momento dado que no encuentre un martillo, pero esa llave inglesa no se hizo para eso. Si yo tomo la llave inglesa y la uso mayormente para clavar clavos en una pared, terminaré dañando la llave inglesa. Hermano, si tú tomas las capacidades que Dios te ha dado, físicas y mentales, para hacer otras cosas que no son tu deber, terminarás dañando tus capacidades. Y terminarás como un inútil. No vas a poder hacer aquello que debes hacer en el momento que debes hacerlo. Recuerda, hermano, que esas capacidades no son nuestras. Esas capacidades no son nuestras en el mejor sentido del término. Son de Dios. Y por lo tanto debemos administrarlas en el marco del propósito que Dios tuvo con nosotros al concedérnoslas. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice el apóstol Pablo, un texto que hemos estado citando mucho aquí: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El apóstol Pablo nos dice que en realidad es para Dios que trabajamos. No importa cuál sea el empleo que tú tengas, no importa cuál sea la compañía en la cual trabajes. Por lo tanto, todo lo que hagamos en nuestra vocación, dice Pablo en el versículo 23, debemos hacerlo de corazón. Literalmente el texto dice, debemos hacerlo del alma. Debemos hacerlo del alma, como para el Señor. Debemos poner en ello nuestras capacidades físicas y mentales. Trabajar con la conciencia de que lo hacemos para Dios y no para los hombres. Eso no quiere decir, por supuesto, que vas a poner de tal manera tus fuerzas en el trabajo que vas a llegar todos los días explotado a tu casa. Porque eso no sería prudente. De modo que al final del día ya no te queda nada más para tu familia, ni para tu alma, ni para nada. Te vas un hombre y llegas un estropajo. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Debemos ser prudentes. Pero aquí estamos hablando de esa diligencia prudente que nos lleva a realizar nuestras labores con el empeño de que Dios las acepte en su presencia. Realizamos nuestras labores con el empeño de que Dios las recibe en el cielo. Y luego, cuando lleguemos a la casa a través de los alimentos y a través del descanso, renovaremos nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para continuar trabajando. Recuerda, hermano, se descansa para trabajar, no se trabaja para descansar. Hay personas que trabajan para retirarse al final de su vida, descansar. Ese no es la enseñanza bíblica. No se descansa, no se trabaja para descansar, se descansa para trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestras capacidades físicas y mentales no puedan más. Porque mientras tengamos vida y capacidad, tenemos que glorificar a Dios con nuestra vocación, beneficiar a nuestra generación y procurar el sostén de nuestra familia. Y si somos millonarios, igual. No trabajamos para hacernos millonarios, sino para glorificar a Dios y beneficiar a nuestra generación. Tú no lo necesitas trabajar, pero otros necesitan que tú trabajes. En segundo lugar, debemos ser diligentes en poner al servicio de nuestra vocación el tiempo que dicha vocación requiere. No solo nuestras capacidades físicas y mentales. Debemos ser diligentes en poner al servicio de nuestra vocación el tiempo que dicha vocación requiere. Y aquí se aplica una vez más el mismo principio que aprendemos en Colosenses capítulo 3. Somos siervos de Dios y por lo tanto cuando nos encontramos realizando nuestras labores no debemos servir al ojo, dice Pablo. No debemos servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No a nuestro jefe, temiendo a Dios. Así que al usar nuestro tiempo no debemos hacerlo porque un ojo humano nos está vigilando, sino porque tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo para Dios y Él está al tanto de todos y cada uno de nuestros movimientos. Él está al tanto de todas y cada una de nuestras motivaciones. El salmista David describe al hombre trabajador en el Salmo 127 como alguien que se levanta de madrugada. No a las 9 de la madrugada. A alguien que se levanta de madrugada y echa el día en el desempeño de su vocación. Alguien dirá, no, pero ahí dice que es vano que se haga eso. No, el salmista no está criticando la jornada de trabajo. El salmista está criticando que una persona haga eso sin tener dependencia de Dios. Pero la jornada de trabajo no es criticada en el Salmo. El hombre fue creado para la acción y Dios nos ha provisto de un tiempo para realizar labores. Si dejamos escapar ese tiempo, nunca podremos recobrarlo, nunca. El tiempo que se empleó en lo que no se debía es un tiempo que pasó, nunca jamás podrá ser tenido en las manos de nuevo, nunca jamás. Y mientras hacía este sermón y llegaba a este punto, no podía dejar de pensar en las amas de casa y en las madres. Y pensaba en ellas porque quizás son ellas más que ninguna otra quienes deben tomar esto más en cuenta, porque ellas no tienen generalmente un jefe terrenal que esté constantemente vigilando lo que hacen o dejan de hacer.
Ellas están en la casa, deberían estarlo. En la casa. Pero nadie las está vigilando. Ellas no tienen un jefe terrenal allí, que también deberían tenerlo, porque el marido debe saber lo que está pasando en su casa. Pero muchas veces no lo tienen. Pero debes considerar, hermana, que Dios te ha dado una vocación. Y Dios te ha capacitado para esa vocación y te ha dado un tiempo específico en el que debes administrar los bienes de tu casa y debes levantar a tus hijos en el temor de Dios. Ciertamente esa responsabilidad ha sido dada primariamente al padre, en el sentido de que él es la cabeza del hogar, él es quien debe poner las reglas, él es el que debe dar las directrices. Pero hermanos, son las mujeres las que están más tiempo en la casa para implementar las directrices del hombre. Por eso dicen Proverbios que el hijo necio avergonzará a la madre. Y alguien se preguntará, ¿pero no avergonzará al padre? Sí, también al padre. Pero la mayor responsabilidad de la necedad de ese muchacho es la madre. Es la madre, porque ella fue la que debió estar más tiempo con ese niño. El hijo necio avergonzará a la madre. Si ese tiempo que Dios te ha dado, hermana, es empleada para hablar por teléfono o en estar fuera de la casa cuando no se debe, estamos haciendo un uso pecaminoso de los talentos y del tiempo que Dios nos ha dado. Un uso pecaminoso de un tiempo que no te corresponde porque es un tiempo de Dios. Es un tiempo de Dios. Hermana, tú eres una sierva del Señor. Y Él ha puesto en tus manos, por un lado, el cuidado físico de tu familia. Muy importante. Muy importante. Hermana, Dios ha puesto en tus manos el cuidado físico de tu familia. Cuando tú sales el día completo de tu casa y llegas al mediodía porque tienes un servicio excelente, que hace una comida buenísima, tú sabes la higiene con que esa mujer cocinó sus alimentos, que se van a comer tus propios hijos. Oh sí, tú ves el baño brillante de limpio, tú sabes cómo esa mujer lo limpió. Hermana, son tus hijos que se van a bañar ahí. Y Dios ha puesto sobre tus hombros la responsabilidad de cuidar física y espiritualmente a tu familia. Es a ti que Dios te ha puesto esa responsabilidad, no a un servicio. No, ella es un ayudante que si Dios te ha permitido tener, hermana, y lo hemos dicho muchas veces, dale gracias al Señor por ello, pero es una ayuda. Una ayuda simplemente. Hermana, piensa que Dios te ha puesto en tus manos esas almas inmortales que se encuentran en tus hijos. Dios ha puesto en tus manos almas inmortales. No solamente debes ser diligente en el uso de tu tiempo, sino sabia. Sino sabia. ¿A qué me refiero? Hermana, no es posible que una mujer se levante por la mañana y no sepa lo que va a hacer durante ese día. Porque cuando yo llego a mi trabajo, a mi oficina, o su esposo llega a la oficina, él sabe lo que tiene pendiente en su oficina. Usted tiene que saber lo que tiene pendiente en su casa. No es simplemente usar el tiempo, sino usarlo en una forma planificada. Porque si usted no planifica su labor en su casa, le dará más tiempo, seguramente, a lo que no debe. No es simplemente usar tiempo, es usarlo en una forma planificada. De modo que ninguna responsabilidad sea menoscabada. Dejar de ser diligente en la labor de criar esas almas. Oh hermanos, eso es una gran maldad. Eso es una gran maldad. Pero eso requiere que pongamos nuestras capacidades físicas y mentales, así como también nuestro tiempo al servicio de la vocación que Dios ha impuesto sobre nosotros. En tercer lugar, debemos ser diligentes en aprovechar las oportunidades que providencialmente se presentan en nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Debemos ser prudentes. Déjenme dar un poco de marcha atrás para no crear problemas de conciencia a ninguna hermana. Hermana, si providencialmente tú tienes que trabajar porque no puedes hacer otra cosa, lo que yo he dicho no se aplica a ti. Y quiero librar tu conciencia en ese sentido. Yo entiendo que hay situaciones donde hay mujeres, a veces divorciadas o viudas, que no tienen quien las sostenga y tienen que trabajar. Entonces, hermana, en ese caso lo que estoy diciendo no se aplica a ti. Pero yo tengo la firmeza de convicción de que las hermanas a las que se le aplica saben de lo que yo estoy hablando.
Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Debemos ser diligentes en aprovechar las oportunidades que providencialmente se presentan en nuestras vidas. Dice Salomón, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, esa oportunidad probablemente no se te presentará otra vez. Así que el hombre diligente permanece alerta, velando para que cuando se presenten esas oportunidades, que repito, en ocasiones llegan una sola vez en la vida, éstas sean aprovechadas debidamente. Dice Salomón que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Si estamos en el lugar correcto, en el momento apropiado, las oportunidades que se presentan podrán ser aprovechadas. Pero debemos estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Cuarto, debemos ser diligentes en evadir todo aquello que nos distraiga de nuestros deberes. Debemos ser diligentes en evadir todo aquello que nos distraiga de nuestros deberes. Si Dios nos ha dado una vocación, y ya hemos dicho que Dios nos ha dado a todos una vocación, debemos cuidarnos entonces de que todo aquello que se está interponiendo en nuestros deberes, en nuestros trabajos, sean eliminados. Cuando es el momento de trabajar y alguien nos está distrayendo sin necesidad, debemos decirle, como dijo Nehemías a Sanbalat y a Gesén cuando comenzaron a llamarle mientras Nehemías quería reconstruir el muro. Nehemías respondió, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. 4 veces más mandaron a llamarlo y 4 veces más Nehemías respondió lo mismo, porque él sabía el propósito que tenían esos hombres, distraerlos de su labor. Así que ya tú sabes, hermana, cuando estés haciendo oficio en tu casa, cuando es el momento de estar con tu hijo, y estar con un hijo requiere horas al día, y te llame Sanbalat por teléfono, tú le dices, no puedo ir, yo tengo una gran obra que hacer, y nadie la va a hacer por mí. Yo tengo que criar a mis hijos en el temor de Dios, yo tengo que enseñarle la palabra de Dios, y eso toma tiempo, tengo que enseñarle actitudes, tengo que enseñarle gentileza, tengo que enseñarle mansedumbre, y eso toma tiempo, el teléfono no puede robarme a mi hijo. Así que ya tú sabes, hermana, respóndele a Sanbalat cada vez que te llame, yo tengo una gran obra que hacer. Delante del tribunal de Cristo voy a dar cuenta al Señor, y hermanos, eso no es para risa. Hermanos, eso no es un chiste. Le vamos a dar cuenta al Señor por nuestros hijos. Es un tiempo de vacaciones. Ahora hay tiempo de sobra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponerlo en un campamento 5 meses para librarnos de ellos? Hermanos, tenemos un tiempo que Dios nos ha dado ahora para estar con nuestros hijos. No están en la escuela. Es un tiempo para ponerlos a leer su Biblia todos los días si ya saben leer. Es un tiempo para sentarse con ellos y preguntarle qué has leído. Es un tiempo para ponerlo a leer otros libros, para incentivarlos a la lectura, para expandir su mente, para expandir su intelecto. Es un tiempo para jugar con ellos. Es un tiempo para saber lo que está pasando en su interior, y yo no puedo permitir que nada me distraiga de esa labor. La diligencia consiste en saber, en hacer lo que sabemos que debemos hacer, en el tiempo que debemos hacerlo. Recuerda, aun cuando no tengamos deseo de hacerlo. ¿Saben a veces que Sanbalat no son otras personas? A veces Sanbalat son nuestros propios deseos y apetitos. No necesitamos que Sanbalat venga de fuera, a veces Sanbalat está dentro. Pero hermanos, ni siquiera nuestros deseos deben apartarnos de nuestros deberes. Dice Salomón, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Amar el deleite es un pecado, dice Salomón, un pecado que lleva a la ruina. Y no podemos permitir que ni siquiera nuestros apetitos y deseos nos aparten de nuestra labor. Dice Steele, y yo lo vi tan sabio esto, que los hombres deben hacer uso de las diversiones y disfrutar de ellas como los perros de Egipto se acercaban al Nilo para beber de sus aguas.
Siempre se acercaban con cautela y permanecían solo el tiempo necesario por temor a los cocodrilos. Sí, hermano, hay tiempo para divertirse, pero mira, acércate a las diversiones con cautela. Como los perros del Nilo bebían agua por temor a los cocodrilos, es estar allí, beber lo necesario y sal huyendo porque va a corroer tu alma. El hombre que ama el deleite caerá en la ruina. Bien, hermanos, para concluir, no para terminar, sino para concluir. Yo no voy a predicar el domingo que viene, así que tengan paciencia. Habiendo definido a qué nos referimos cuando hablamos de ser diligentes, y habiendo establecido los casos particulares en que esta diligencia debe ser ejercida, yo quisiera concluir con algunas aplicaciones, algunos consejos, advertencias. En primer lugar, considera que esta diligencia solo se obtiene cuando ponemos en sujeción nuestros apetitos y deseos y cuando nos habituamos a vivir movidos por un fuerte sentido del deber. Considera que esta diligencia solo se obtiene cuando ponemos en sujeción nuestros apetitos y deseos y cuando nos habituamos a vivir movidos por un fuerte sentido del deber. Ya hemos dicho que el ser diligente es un asunto de hábitos. Es un asunto de hábitos. Tenemos que habituarnos a vivir por el deber, no por el deseo. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en la Gran Comisión que enseñaran a los que iban a creer en Él a guardar todas las cosas que Él ha mandado. En otras palabras, a vivir cumpliendo deberes. Deberes que Él ha dejado establecido en su palabra. Adquirir ese deber, hermanos, es duro. Es duro. Y en ocasiones doloroso. Tomar el cuerpo y someterlo a servidumbre cuando el cuerpo quiere otra cosa, hermanos, eso es doloroso. Doloroso. Pero sin ese esfuerzo no lograremos obtener esta característica que Salomón llama el haber más precioso del hombre, o la posesión más preciosa del hombre. Esta diligencia te guardará de muchas tentaciones, porque como fuimos creados para la actividad, aquel que no está ocupado haciendo lo que debe, no va a estar inactivo, tarde o temprano estará haciendo lo que no debe. Nosotros fuimos creados para la actividad, el hombre siempre está activo, y el que no está activo haciendo lo que debe, tarde o temprano estará haciendo lo que no debe. Por eso es que esta diligencia es una posesión tan preciosa. Segundo, no olvides nunca que aún la diligencia es vana sin la bendición de Dios. No olvides nunca que aún la diligencia es vana sin la bendición de Dios. Hemos dicho ya que nadie debe esperar razonablemente la bendición de Dios en su trabajo si carece de diligencia. Pero cuando Dios no bendice a un hombre diligente, hasta su diligencia es vana, porque es Dios quien debe darnos lo que necesitamos. Y es importante que recordemos eso para que no caigamos en soberbia y en presunción. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 13. Dice Moisés a este pueblo que estaba a punto de entrar en una tierra que fluye leche y miel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacie y edifiques buenas casas en que habites, y tus casas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermano, es Dios quien te da la diligencia, es Dios quien te da el poder para aprovechar la diligencia, para hacer las riquezas. Así que si Dios bendice tu diligencia,
tu responsabilidad, no olvides que fue Él quien te prosperó. Y de ese modo le vas a adorar y le vas a dar gracias por la prosperidad que has obtenido. Es Dios quien da la fuerza. Tercera advertencia o consejo. Mientras más temprano adquiramos este hábito, mejor será. Niños, oigan esto. Mientras más temprano adquiramos el hábito de ser diligentes, mejor será. Digo esto por los niños y jóvenes de nuestra iglesia, también digo esto por los padres, porque es nuestro deber implantar en nuestros hijos ese hábito de vivir por principios, enseñarles a hacer lo que deben hacer, aún no tengan deseos de hacerlo. Esto es parte de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Hermanos, es triste ver lo que ocurre con un hombre cuando llega a la edad adulta y sus padres no tomaron en cuenta esto. ¿Cuánto sufre un hombre cuando llega a la edad adulta habiendo estado acostumbrado a moverse de acuerdo a sus deseos? Estudia cuando desea, come cuando desea, se acuesta cuando lo desea, se levanta cuando lo desea, recoge el reguero del cuarto cuando lo desea, obedece cuando lo desea, hasta viene a la iglesia cuando lo desea. ¿Sabe lo que dijo Josué en Josué 24:15? Escogeos hoy a quién servís, le dijo al pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él no fue a preguntarle a la esposa y a los hijos qué le parecía eso. Él no le dijo al hijo más pequeño, ¿qué te parece? Mira, voy a hacer un pacto con el pueblo. ¿Estás de acuerdo? Levanten la mano los que están por Baal. Levanten la mano los que están por Jehová. No. Él dijo, yo como cabeza de este hogar me comprometo que yo y mi casa serviremos al Señor. Y mis hijos no pueden venir a la iglesia cuando lo desean, sino cuando yo les diga. Es mi deber criarlos en el temor de Dios. No es cuando ellos lo desean. No es si desean hacer el devocional familiar o no lo desean. Oh, no. Un niño no puede ser criado viviendo por sus apetitos. ¿Saben lo que están haciendo con ese niño? Le están alimentando sus pasiones, dificultándole aún más en su vida la obediencia. Cuando sea grande, qué difícil le será someter sus propias pasiones y deseos. Así que jóvenes y niños de esta iglesia, aunque ustedes no sean miembros de aquí y son muy pequeños, les hablo como pastor. Adquieran este hábito lo más rápido que puedan. Apréndanlo bien y cuanto antes mejor. Y créanme que se librarán de muchos problemas. De muchos problemas. No olvides nunca que el infierno es la morada eterna de todos aquellos que tomaron la decisión de vivir de acuerdo a sus deseos y no de acuerdo a sus deberes. Porque dice Hebreos capítulo 5 que nuestro Señor Jesucristo ha venido a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y finalmente, y con esto sí termino, si esto es de tanta importancia para nuestra vida aquí y ahora, ¿cuánto más no lo será para nuestra vida eterna? Si esta diligencia es tan importante para nuestra vida aquí y ahora, ¿cuánto más no lo será para nuestra vida eterna? El vivir una vida bienaventurada en este mundo depende en mucho de este hábito. ¿Cuánto más importante no será ser diligente en el cuidado de esa alma inmortal que Dios ha puesto en todo hombre? Dice este libro de Deuteronomio también, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma con diligencia. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice el autor de Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amigo que estás aquí en esta mañana, asegúrate con diligencia de que estás caminando por esa senda estrecha que lleva al cielo. Asegúrate con diligencia de eso.
de que estás caminando por esa senda estrecha que lleva al cielo. No te contentes con el pensamiento de que perteneces a una religión. No te contentes con el hecho de que vives bajo el marco de una vida moral y decente. No, no, no. Examina tu fe a la luz de la Escritura para ver si está depositada en el objeto correcto. Y no desmayes hasta que descubras la verdad. ¿En qué tú has confiado? ¿En ti mismo o en Cristo? ¿En ti mismo? ¿En que porque tú no has tenido una vida muy mala y has tenido muchas buenas obras? ¿En quién tú estás confiando? Porque dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Examínate con diligencia para ver si tu fe está puesta en el objeto correcto. Y no solo eso, examínate con diligencia para ver si esa fe está dando los frutos que caracterizan una fe genuina. Porque dice la Escritura en Mateo 7:21, que en aquel día del juicio muchos se presentarán delante de Dios y le dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Pero si estás persuadido de haber sido hecho partícipe de la vida eterna, ahora ocúpate con diligencia en cuidar esa alma inmortal. Ocúpate con diligencia en desarrollar las características de esa nueva vida en Cristo. Ocúpate con diligencia de librarte de todos esos peligros que acechan tu alma constantemente. Porque no basta con desear la piedad. Dice la Biblia que el alma del perezoso desea pero nada alcanza. Hay personas que siempre están lamentando su condición espiritual. Siempre dicen, yo quisiera estar mejor. Oh sí, yo sé que estoy en pecado. Oh sí, yo sé que estoy en una decadencia, pero te pasas meses y meses y meses lamentando tu decadencia. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, esto no es un asunto de desear la piedad. Esto es un asunto de cuidar el alma con diligencia. Hermanos, yo debo confesar y admitir que hay jueves que mi cuerpo me dice, no quiero venir al culto de oración. No lo deseo, quisiera quedarme en mi casa tranquilo, descansando. Y yo soy pastor de la iglesia, pero tengo una corrupción interna que a veces se resiste venir aquí. Pero hermanos, dice la Escritura, guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma con diligencia. Es verdad, hay momentos que no queremos estar en casa metidos leyendo un buen libro. Hay momentos que quisiéramos escapar de la casa, pero hermanos, no podremos alimentar nuestra piedad sin diligencia. El que quiera ser piadoso tiene que pagar el precio. También para ser piadoso hay que hacer lo que se debe hacer en el momento que debemos hacerlo, aun cuando no tengamos deseos de hacerlo. Hermanos, que Dios nos permita tener una congregación de hombres y mujeres diligentes. ¿Saben por qué? Porque si Dios no concede esa gracia a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, esta iglesia tampoco podrá ser una iglesia de hombres y mujeres piadosos. Vamos a orar.